El Eterno les bendiga, amados hermanos y hermanas. Esta noche pues vamos a tratar el tema, la parábola de las 100 ovejas perdidas. Yo sé que muchos se han de estar preguntando por qué titulé este tema de esta manera, pero a lo largo de este tema pues nos vamos a dar cuenta en específico de qué trata la parábola de lo que es la oveja perdida, que es así como se titula en la Biblia. Así que antes de comenzar con el tema, pues vamos a orar como siempre, de costumbre, para ponernos en las manos del Señor y así pues aprender un poco más de Él. Oh bendito Padre eterno, te doy gracias, Padre, porque la bondad tuya, Padre, nos atrae hacia tu santo amor, Padre, para poder conocerte poco a poco, Señor, de gloria en gloria, hasta que tú vengas, Padre. Te pido también, Señor, en esta hora que seas tú, Señor, el que dirija, Señor, este estudio de principio a fin, para que podamos entender, Señor, las cosas, Señor, que tú quieres decirnos a través de la Sagrada Escritura, Padre. Todo esto te lo pido, Señor, no porque lo merezca, sino porque te necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, los voy a invitar pues a que si tienen Biblia a la mano, pues sáquenla y prepárense para embarcarse en este viaje, el cual es pues llevarlos a la Escritura. Vamos a ir a unas cuantas citas para poder ver pues en contexto cómo es que Jesús entabla conversación, ya sea con pecadores, con recaudadores de impuestos. Vamos a ver también cómo es que los fariseos tratan con estas personas. Muchas cosas de esas se van a dar en este tema. Así que antes que nada, quiero comenzar con una ilustración. Se trata de dos personas que van a salir de viaje. Y estas personas pues no saben cómo llegar a un lugar en específico. Entonces ellos tienen un aparato que ustedes conocen. Yo creo que incluso los teléfonos de ahora, casi la mayoría tiene lo que es el GPS. Usted pone una dirección en específico en su celular y prácticamente le da la dirección o en cuántas horas va a llegar, e incluso le mide hasta los kilómetros. Entonces estas dos personas, claro, eran esposo y esposa, quieren dirigirse a cierto lugar y ellos ponen esa dirección en este GPS. Entonces se embarcan en el viaje, ellos van en carro y da la casualidad de que cuando van a medio camino el GPS comienza a fallarles y pierden la dirección hacia donde se dirigían. Ya no les puede dirigir el GPS. Y entonces el esposo dice: ¿qué haremos? Estamos perdidos. Y la esposa se tira una gran carcajada y le dice al esposo: nosotros estábamos perdidos desde el primer momento en que salimos hacia ese lugar. Los quiero dejar ahí con esa ilustración para que ustedes piensen. Así que nos vamos a embarcar a lo que es este tema, que para mí es precioso. Y la verdad pues, aunque muchos quizás tengan la costumbre pues de haber escuchado este tema y de decir incluso que es una sola oveja la perdida, si yo me salgo más bien y digo que son 100, me van a comenzar a tirar piedras, pero igual eso es lo que he visto en esa parábola y es lo que voy a transmitir. No para que usted pues entienda o vea como yo pienso o como yo he visto esto en la Escritura, sino que para que usted reflexione, para que usted piense, para que usted vea en qué lugar se encuentra usted. Así que vamos a ir a la cita bíblica que se encuentra en Mateo 13 y vamos a leer desde el versículo 10 al 17. En esta cita que vamos a leer se encuentra una de las preguntas que le hacen los discípulos al Señor y comienza de la siguiente manera: Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él respondió, a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, oiréis y no entenderéis, miraréis y no veréis. Esto lo pueden leer ustedes, es una referencia que viene del Antiguo Testamento, lo pueden leer en Isaías capítulo 6, versículo 9, y vamos a seguir en el 15. Porque la mente de este pueblo está entorpecida, ha endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con los oídos, ni entender con su corazón, para que no se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, y vamos a sacar algunos puntos importantes. Los discípulos, incluso cuando él contaba alguna parábola, se le acercaban a Jesús a preguntarle incluso el significado de esa parábola. Ni siquiera los discípulos a veces entendían lo que el Mesías quería dar a entender. El problema es que a veces los discípulos querían entender las cosas literalmente o carnalmente como ellos lo asimilaban. Y en sentido espiritual son otras cosas. O sea, nosotros la escritura no la tenemos que leer de una forma carnal, sino que todo es espiritual. Claro, hay algunas cosas que están apegadas a lo que es nuestro medio, nuestro espacio físico, pero la mayoría de cosas que se transmiten en la Biblia se tienen que entender espiritualmente. Por ejemplo, en el versículo 12, él habla de la siguiente manera: porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Prácticamente está hablando a determinado grupo de personas. Prácticamente está hablando de aquellas personas que se consideraban el pueblo de Dios en ese tiempo. En el versículo 15 dice que porque la mente de este pueblo está entorpecida. Hay algunas otras versiones que dice que se ha engrosado la mente de este pueblo. Incluso dice que han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver. O sea, el Mesías está describiendo la condición de este pueblo. Este pueblo estaba tan enorgullecido de las doctrinas, de sus mandamientos. Estaban tan pero tan hinchados en doctrina que no querían escuchar nada más que viniera de otro personaje. En este caso de Jesús. Cuando Jesús viene y comienza a hablar en parábolas, claro, los sacerdotes o los fariseos no eran ningún tonto. Los fariseos en algún momento entendían lo que quería dar a entender el Mesías. Pero en realidad, habían veces que ellos topaban con un muro porque Jesús les mostraba lo que ellos eran en el interior. Vemos acá que, imagínense, si nosotros en estos momentos decimos, si usted está en X denominación y comenzamos a decir, nosotros somos el pueblo de Dios, o comenzamos a decir, esta es la iglesia de Dios, o comenzamos a decir otras cosas como, soy el remanente de Dios. O sea, comenzamos a decir esas cosas. Al decir todo eso, nosotros nos estamos enorgulleciendo igual que este pueblo en el Antiguo Testamento donde Cristo estaba predicando en ese tiempo. Nosotros tenemos que tener el cuidado de no levantarnos por encima de los demás, porque el que está fuera no es menos que usted solo porque usted está dentro de una congregación. Eso tiene que tenerlo en mente usted, siempre tiene que tenerlo en mente, porque todos necesitamos de Jesús. No hay ninguna persona sobre la tierra que diga que porque ya está dentro de la iglesia no necesita del Señor. Claro que necesita.
lo necesita incluso para poder seguir respirando, para poder seguir hablando, para poder seguirse sosteniendo sobre sus pies. Para todo eso lo necesitamos, porque Él mismo dijo que sin Él nada podemos hacer. Vamos a ir a la cita de Juan, que se encuentra en el capítulo 6, versículo 37. Y vamos a ver algo interesante. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 37. Y dice de la siguiente manera: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, nunca lo echo fuera. Note que aquí establece un principio el Señor. Y también hay algo interesante que Él menciona. Dice que todo lo que el Padre le da. En este caso, ¿qué es lo que qué es lo que el Padre le da a Él? ¿Qué es lo que le entrega en sus manos? Le entrega todo el dominio, el reino, le entrega la justicia, le entrega el juicio, todas esas cosas, incluyéndonos a nosotros. El Padre lo entrega todo a Él. Al que era menor que los ángeles, le termina entregando todo. O sea, lo hace menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque lo rebaja prácticamente, o sea, se rebaja a venir a la tierra en forma de hombre. Y comienza a vivir la vida así como nosotros empezamos desde niños a comenzar a vivir esa vida. De la misma manera el Mesías viene aquí a la tierra. Entonces, Él dice que lo que viene a Él y lo que el Padre le da, Él nunca lo echa fuera. Ahora póngase a pensar usted, que se encuentra dentro de una denominación. ¿Cuántas veces usted ha echado fuera de su congregación a una persona? Ya sea porque haya cometido algún tipo de pecado, ya sea porque le haya insultado a usted, ya sea porque posiblemente esa persona a usted le caiga mal. O sea, todas estas cosas debemos de ponernos a pensar nosotros y de reflexionar. ¿Qué he estado haciendo dentro de esa denominación? ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? ¿Realmente he estado viviendo en el reino de los cielos desde ya? ¿O he estado como los fariseos, discriminando y haciendo fragmentación de cualquier persona que se acerca, solamente porque usted lo ve de una forma diferente, porque pertenece a una clase diferente, porque pertenece a una raza diferente, porque pertenece prácticamente al mundo de los impíos? Usted viene y lo toma como una persona que no vale prácticamente nada. Pero déjeme decirle que para el Señor todos valemos por igual. No hay nadie que no valga para el Señor. Todos valemos oro para el Señor. Y esto no es para jactarnos, sino para que entendamos de que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Tenemos que entender todo eso. Tenemos que entender que no es nuestra decisión la que nos lleva a conocer al Señor, sino que es el mismo Padre que pone ese anhelo de eternidad en cada corazón de nosotros, para que le busquemos. Veamos la siguiente cita que se encuentra en Juan capítulo 6, está más adelante, y vamos a leer el versículo 65 y 66. 65 y 66. Dice de la siguiente manera, Juan capítulo 6, versículos 65 y 66. Y dice, y agregó, por eso os dije que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Solo vea qué interesante lo que dice acá. De ahí en el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, solo vea lo que dice acá, lo dejaron y ya no andaban con él. Y el Mesías termina diciéndole a los discípulos, a los 12 les dice, ¿queréis iros vosotros también? Les da a que elijan.
Pero antes de eso, hay algo interesante. Si usted notó en el versículo 65, yo incluso hasta le he puesto con lapicero rojo, ¡wow!, al versículo 65, porque yo pensaba que yo era el que había decidido seguir al Señor. Pero no, quien concede ese privilegio es el mismo Padre. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Ese anhelo de poder conocerle a Él, es Él el que lo pone en cada corazón del ser humano. No es nuestra decisión. ¿Por qué creen que hace esto el Padre? Para que ninguno se jacte de lo que hace. Un borracho no es menos que usted. Es igual que usted. Él comete pecados diferentes a usted. Necesita de Dios, sí necesita. Pero no ha llegado el momento en que el Padre le conceda el privilegio de comenzar a conocerle. ¿Quién es usted para tildarlo de impío? ¿Quién soy yo para tildarlo de impío? No soy nadie para hacer eso. Vamos a ir a la parábola en específico que quería tratar, es para ponerlos en contexto de lo que el Padre hace para poder atraerlos con lazos de amor a aquellos que Él quiere como sus hijos. Y esto es a todos, no solamente a unos cuantos. Lucas 15, está más atrasito, Lucas 15, estábamos en Juan, Lucas 15, vamos a leer nada más el versículo 1 y 2 por el momento, y vamos a quedarnos ahí para analizar este texto. Ahí vamos a ver por qué es que el título de este tema es la parábola de las 100 ovejas perdidas. Dice de la siguiente manera el versículo 1: los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Aquí hay algo interesante. Vamos a sacar los personajes primeramente. Están los publicanos y pecadores, se menciona en el versículo 1, y están los fariseos y escribas. Noten las características. Interesante esto. Los publicanos y pecadores se acercan para escuchar a Jesús. Y los fariseos y los escribas, que eran los religiosos de ese tiempo, el pueblo de Dios de ese tiempo, ellos se acercaban no para escuchar a Jesús, sino para murmurar contra Él. Note qué interesante esto. Aquellos que los fariseos consideraban que estaban fuera del reino de los cielos, ellos se acercaban a escuchar al Mesías. Pero los que realmente deberían de estarlo escuchando, ¿quiénes creen que eran? Eran los religiosos. Si ellos estaban en un templo fungiendo, guardando el sábado, haciendo ritualidad, venerando al Señor, honrándolo, dando ofrendas que eran corbán, también ofrendas dedicadas al Señor, ellos deberían de haberle estado escuchando, pero no le escuchaban. Solamente lo que hacían era murmurar en su contra. En el versículo 1 dice que los publicanos y pecadores se acercaban para oírlo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿para qué se acerca usted a una denominación? ¿O para qué se acerca usted cuando está escuchando predicar a una persona? ¿Se acerca para murmurar en su contra? ¿O se acerca para escuchar del Mesías? Para escuchar de las palabras de vida que le entrega. ¿Para qué se acerca usted a una congregación? Debemos de aprender a ver las cosas que están en la Biblia de una manera espiritual, de una manera que Cristo quiere que las veamos nosotros. Porque Él mismo oró para que todos seamos uno, y uno en Él, así como el Padre y Él son uno. Eso es lo que Él quería que fuéramos nosotros. Él quería derribar todos esos muros de separación, y lo hizo. Pero nosotros aún no queremos botar ese velo y ese muro que nos divide, que nos fragmenta. Vamos a ir a Mateo 11, 19. Mateo 11, 19. Vamos a notar algo y vamos a compararlo, porque ahí se está hablando de que los fariseos estaban murmurando en contra de Jesús
porque él se juntaba con pecadores y publicanos, que en este caso eran ladrones, porque los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Era un trabajo tan pero tan horrible en aquel tiempo, de que ellos tenían que sobrevivir robando, porque no se les pagaba lo que era correcto. Mateo 11:19 dice de la siguiente manera: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, la sabiduría queda demostrada por sus obras. Solo note lo que está diciendo aquí Jesús. Los fariseos lo tildaban o murmuraban contra él porque él se juntaba con las personas que ellos rechazaban, porque ellos nunca iban a entrar a una casa de un hereje, que en este caso son estas personas, estos impíos, a los cuales Jesús llamaba amigos, con las cuales Jesús comía, con las cuales Jesús bebía, con las cuales Jesús compartía, a las cuales también Jesús alimentaba. Si usted se da cuenta, ¿a cuántas personas alimentó Jesús? Él no andaba viendo si ellos creían o no creían en alguna situación de doctrina o algo así. Él alimentaba a las personas porque él lo que quería era suplir su necesidad. No solamente los alimentaba con pan espiritual, sino que los alimentaba porque ellos necesitaban comer. ¿Por qué? Porque así es la fisionomía del ser humano. Es algo natural en el ser humano sentir hambre. Por eso Jesús viene y cuando comienza a hacer amigos o a hacerse amigos de publicanos, de pecadores, de impíos, de gente que está fuera de un templo y que no llega a escuchar, porque aquellos no quieren, o más bien no quieren que estas personas lleguen. El propio Jesús dijo: ustedes cierran el reino de los cielos, ni ustedes entran y ni dejan entrar a nadie. ¿Por qué creen que suceden esas cosas? ¿Por qué creen que suceden esas cosas? Porque no solamente en la política sucede esto, de querer ser el más grande dentro de una congregación. Por ejemplo, en las asambleas de ahora en día, ¿quién no quiere ser diputado? ¿Quién no quiere ser presidente? ¿Quién, por ejemplo, en una iglesia, quién no quiere ser pastor? ¿Quién no quiere ser diácono? ¿Quién no quiere ser anciano? ¿Quién no quiere ser lo que usted quiera ser? Pero la cosa es que cuando nosotros nos convertimos en algún tipo de persona que está un poco más arribita en conocimiento, ya comenzamos a ver a los demás de menos. Y eso es lo que Jesús menos quería que hiciera el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, él mismo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Imagínense, él cumple las palabras donde se dice que el mayor iba a servir al menor. Él le termina lavando los pies a los discípulos. Aunque los discípulos, más de alguno le dijo, yo no soy digno de que tú me laves los pies. Yo te los debería de lavar. Pero Jesús se los terminó lavando a todos, incluyendo a Judas Iscariote, el que lo iba a negar. Él lo sabía. Él sabía que lo iba a negar. Pero se los termina lavando incluso a él. Porque la humildad, allí está. El perdón, ahí está. ¿En dónde? En Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús no perdonó a Judas? Le dejo con esa incógnita. Ya he predicado con respecto a eso. Piensen en eso. Lucas 15:3. Vamos a regresar a la parábola de las 100 ovejas perdidas. Lucas 15. Vamos a leer el versículo 3. Y dice de la siguiente manera: y él les contó esta parábola.
Una vez dije esto. Dice Lucas que esto es una sola parábola. Y después siguen dos más. Pero en realidad es solo una. Solo una parábola. Lo que pasa es que Jesús, como esta gente tenía cegados los ojos, se tapaban los ojos para no ver y se tapaban los oídos para no oír, Él comienza y cambia el contexto. El principio es el mismo, pero cambia el contexto, cambia los personajes de la siguiente narración que va a ser. Incluso si usted lee en el versículo 8 se va a dar cuenta de que Él le pone una palabra de enlace a lo que va a decir. En el versículo 8 está la palabra "oh". ¿Qué mujer que tenga 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y la busca con diligencia hasta hallarla? Él viene, cambia los personajes. En este caso pone a una mujer como un personaje y pone a lo que está perdido, es que es una dracma. Lucas no estaba equivocado, era una sola parábola. Pero se puede tener varias aplicaciones. Pero Jesús estaba hablando en específico. Si usted se da cuenta, en el versículo 2 está hablando en específico de aquellos que se creen justos y de aquellos que se acercan a Jesús para escucharlo, porque ellos sí saben que están perdidos sin su palabra. Están perdidos sin la palabra viva que es Jesús. Ellos sí lo saben, porque el Padre se los ha concedido. El propio Padre les ha abierto los ojos y les ha quitado ese velo para que puedan ver y oír lo que aquella palabra viva está hablando. En Lucas 15 siempre, el versículo 4 al 6, dice de la siguiente forma, siguiendo el contexto. ¿Quién de vosotros? Note a quién les está hablando. Les está hablando a todos. Está hablando a publicanos, a pecadores, fariseos y escribas. No solamente a los publicanos y pecadores, pero los que querían escuchar estaban ahí. Eran solamente los publicanos y pecadores, pero los fariseos y escribas estaban murmurando. ¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va en busca de la perdida hasta hallarla o hasta encontrarla? Note que aquí hace una gran pregunta Jesús. Si esto estaba dirigido a los fariseos y también a los publicanos y pecadores, y los fariseos se consideraban justos y ya, o sea, eran personas que ya se creían justas, ya se creían santas, ya se creían de todo. ¿Por qué? Porque eran el pueblo de Dios de aquel momento. Pone de ejemplo a un pastor. Y él dice, ¿quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, se le pierde una, no va en búsqueda de esa que se perdió y la busca hasta encontrarla? ¿Creen ustedes que un fariseo se tomaría el trabajo de ser pastor de ovejas? ¿A oler a animal? Yo sé que más de alguno de nosotros ya ha tratado con ese tipo de animales, con ovejas, con bueyes, con vacas, con cualquier tipo de animal que sea ovino o cualquier tipo de animal cuadrúpedo. Cuidarlo. Usted sabe que incluso el excremento de esos animales tiene un olor en específico y eso se pega en el ropaje de las personas que cuidan esos animales. Yo sé que un fariseo no haría ese tipo de trabajo porque su ego no se lo permite, su orgullo no se lo permite. Entonces Jesús viene y utiliza la imagen de un pastor de ovejas para darles a entender en la condición que se encuentran ellos. Ellos no quieren dar cabida a las palabras de Jesús. ¿Por qué dije
que este tema se titulaba la parábola de las 100 ovejas perdidas. Si el Mesías dice que es solo una oveja la que está perdida, es porque son 100 ovejas. Una oveja, que son los publicanos y pecadores, ellos sí saben que están perdidos. Y estos representan a la oveja perdida. Pero los 99 justos, que prácticamente ellos piensan que no necesitan nada, que no necesitan de arrepentimiento, que no necesitan nada más de lo que ellos ya tienen, esos 99 se quedan en el desierto. Y si usted sigue leyendo en la parábola, en el versículo 5, dice de la siguiente manera: y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa junta a los amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque ya encontré mi oveja que se había perdido. Os digo que así hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Aquí enfatiza lo que estaba diciendo, que no necesitan arrepentimiento. Los únicos que decían que no necesitaban arrepentimiento eran estas personas, estos fariseos, porque incluso en la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo ora de la siguiente manera: te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano, porque yo oro todos los días, porque yo diezmo, porque doy ofrenda. Te doy gracias porque no soy como este publicano. Pero el único que está orando y que ni siquiera quiere subir su rostro hacia el cielo es el publicano. Y Jesús dice: de cierto os digo que este último fue justificado, pero el primero no. ¿Por qué creen? Porque el orgullo no deja ver que él también está en la misma condición de necesitado del Señor. Esto es algo precioso. Los 100 que no necesitan arrepentimiento, ellos no saben que están perdidos sin Jesús. Pero la oveja que está perdida y estos que se acercan a escuchar a Jesús, que son los publicanos y pecadores, ellos sí saben que están perdidos. Por eso lo escuchan, por eso lo siguen, por eso quieren que Él los siga alimentando. En Lucas 19:10 hay otra verdad que el Mesías dijo. Lucas 19:10 dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Note que los que se quedaron allá en el desierto, que son estos 99, o estas 99 ovejas, o estos 99 fariseos y escribas, no se quedan ahí por gusto, porque en el desierto sirve para pulir la mente de estas personas para que entiendan. De eso se encarga el desierto, de eso se encarga la prueba del Señor. De eso se encarga el Señor, de ponernos en el desierto para probarnos. Pero Él no nos pone allí y Él se va de vacaciones. No, hermanos. Él nos pone allí y camina junto a nosotros. Él nos guía siempre. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Segunda de Pedro 3:9 es el penúltimo versículo que vamos a leer esta noche. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Espero que hayan guardado las piedras porque por haberle puesto así al tema. Pero ya yo creo que ya quedó claro el por qué le puse así a este tema. Espero de que no me las vaya a lanzar, inclusive
haberles demostrado de que por qué es que yo dije que son 100 y no una la perdida, aunque el Mesías termina diciendo que es una. Pero luego termina diciendo el Mesías y termina concluyendo 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que son 100 ovejas perdidas. Vamos a leer la penúltima cita, segunda de Pedro 3:9, y dice de la siguiente manera: el Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto yo no me voy a cansar de decirlo. Él quiere, y si Él quiere, lo va a hacer, hermanos. Al final, esos 99 que se quedaron en el desierto, incluso Pablo también dice que al final todo Israel será salvo. Ahí no hay ningún debate. Si el Señor quiere salvar a todos, hermanos, lo va a terminar haciendo, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a leer el versículo final que está en Isaías 46:10. Isaías 46:10. Solo vean lo que dice aquí. Isaías 46:10. Y dice, bueno, vamos a leer desde el 9 para quedar en contexto un poco. Y dice: acordaos de las cosas pasadas, las cosas antiguas. Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mis planes se cumplirán y hago o voy a hacer todo lo que yo quiero. Con esto los dejo, hermanos, para que ustedes reflexionen. En conclusión, hermanos, si usted se encuentra dentro de una congregación y está teniendo de menos a los que todos llaman, incluso hay pastores que se suben al púlpito a decir: los que están fuera, los impíos, los pecadores. Hermano, ¿acaso no te has visto al espejo? ¿No te has visto al espejo últimamente? Tú y yo seguimos siendo pecadores, con la única diferencia de que Jesús ahora nos justifica. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos, pero ahora Él sí nos justifica. ¿Por qué? Porque Él, en su bondad, en su misericordia, según su beneplácito, a Él le ha placido, porque Él ha querido darte el privilegio y dármelo a mí de conocerle a Él y de no estar en ese grupo en el cual casi la mayoría está, porque todavía no ha llegado el momento para ellos. Pero va a llegar. Y doy gloria al Eterno por eso. Bueno, hermanos, hasta aquí ha llegado este tema. Espero pues que haya sido de mucha bendición para usted. No porque yo lo haya hecho, sino porque es palabra del Señor. Porque está escrito. Porque es Jesús el que dijo muchas cosas, y a nosotros nos es privilegio hablar con respecto a estas cosas. Así que vamos a orar, hermanos, para poder quedar pues despedidos, ir a descansar, ya que ya es noche y pues mañana hay que seguir laborando. Oh bendito Padre eterno, te doy gracias, Señor, porque tú mismo dijiste que tú ocultaste las cosas, estas cosas tan pero tan preciosas para los sabios, y las has hecho vistas ante los ojos de aquellos que son humildes. Te damos gracias, Padre, porque tú, siendo
el Padre de cada uno de nosotros. Sabemos que te preocupas, no solamente por aquellos que tú consideras justos, no solamente por aquellos que ellos se consideran justos a sí mismos, sino también por aquellos impíos, Padre. Esa palabra no cabe en lo que es la Biblia, Padre, porque yo sé que tú no llamas a ellos así, porque son tus hijos, porque tú eres el que los va a mover al arrepentimiento, Padre. Tú eres el que va a hacer todo lo que tú deseas, Padre. Todo lo que tú quieres lo vas a terminar haciendo, Padre. Te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tus buenos, Señor, consejos a través de la palabra viva que es Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias en esta hora por la presencia, Señor, que nos presta día con día, y también por los milagros que aunque no los vemos, Señor, tú los haces, Señor, con el simple hecho de poder respirar cada mañana, Padre. Eso es un milagro, Padre. Con el simple hecho de escuchar a los pájaros cantar, eso también es un milagro. Te damos gracias por cada cosa, por más sencilla que sea, Padre, porque sabemos que en cada una de ellas estás tú, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Muchas bendiciones.